primera parte del panel Inti Raymi 2015, Reflexiones para fortalecer nuestra fiesta ancestral. Es un placer estar con ustedes en sus hogares. En el mundo andino, el sol es nuestro padre y la luna nuestra madre. Así lo creemos porque durante miles de años los ancestros observaron los astros y entendieron la relación de las estrellas con lo que acontece en el mundo. El Inti Raymi, la fiesta del sol, es tiempo de cosechas, es tiempo de abundancia, tiempo para mantener armonía con la naturaleza y revitalizar el conocimiento de los abuelos y abuelas sobre los dioses celestes y los espíritus de la naturaleza, legado que hoy vivimos y compartimos orgullosamente. La Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, APA, ha preparado un panel que presentaremos en 2 capítulos, en donde hablaremos sobre el significado histórico y simbólico de la celebración del Inti Raymi, con el propósito de escuchar los criterios y reflexiones de nuestros invitados y juntos, gobiernos locales y ciudadanía, aportemos al fortalecimiento de las fiestas ancestrales de una manera apropiada, con pertinencia cultural. Para este panel tenemos como invitados a Luis Maldonado Ruiz, coordinador general de la Cátedra Indígena Intercultural Abya-Yala, presidente del Centro de Estudios sobre Buen Gobierno y Sumaj Kawsay. También nos acompaña Juan Carlos Lema, él es gestor cultural y actualmente es director provincial de Cultura y Patrimonio de Imbabura. También estamos con la presencia de José Jimba Maguaña y él es concejal de Otavalo. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Por favor, les vamos a hacer algunas preguntas sobre el Inti Raymi y queremos sobre todo empezar con usted, don José Manuel Jimbo. ¿Qué es para usted el Inti Raymi? Bueno, el Inti Raymi es una de las conmemoraciones más importantes del mundo andino, que viene ya desde hace miles de años atrás. Y bueno, la memoria histórica de nuestro pueblo lo recrea cada junio. Especialmente arrancamos con el baño ritual el 21 de junio y el 22 arranca con la primera noche de bailes, de festejos, de danzas, acompañado de una serie de situaciones como la música, la indumentaria, el lenguaje que se hace uso, las recreaciones, las melodías, en donde todas las comunidades del pueblo quichua, Otavalo, Cayambi y a lo largo del callejón interandino, en Sudamérica, en Bolivia, en Perú, incluso en los pueblos de Norteamérica, se conmemora. Y más aún, en estos tiempos en donde la diáspora quichua está presente en todo el planeta, siempre hay un grupo de ciudadanos quichuas que están celebrando el Inti Raymi, no importa en qué continente esté. Señor Luis Maldonado, por favor, cuéntenos un poco por qué es tan importante estas fiestas dentro del mundo andino. El Inti Raymi, desde mi punto de vista, me parece que hay que ubicarlo por lo menos en 3 niveles, ¿no? La primera es, digamos, el significado cósmico que tiene el Inti Raymi. Es decir, este 21 de junio, el Sol llega en su recorrido, diríamos, no el Sol, sino la Tierra, ¿no? En su recorrido elíptico al extremo norte, ¿no? de su recorrido. Y precisamente cuando va a volver nuevamente a hacer ese recorrido en esa elíptica, se demora 3 días. Por eso se llama solsticio, porque es el sol quieto. Y este acontecimiento pues era muy importante porque era el inicio del medio ciclo anual, porque esto estaba vinculado precisamente con las actividades de producción agrícola y efectivamente en este mes ha concluido un ciclo, hay las cosechas, abundancia, y se celebraba también ese acontecimiento. Cuando vino la Iglesia Católica, diríamos, el proceso de evangelización, pusieron a esta celebración como la fiesta de San Juan y luego de San Pedro y San Pablo. Porque también una de las ceremonias importantes que se hacía es quemar, ¿no? Porque el sol obviamente cuando está quieto simboliza la muerte,
cuando vuelve a moverse es el nacimiento. Y para poder entonces desde los seres humanos apoyar para que el sol renazca, se quemaba. Lo que queda de eso pues son las chamisas y todo lo que hacemos, ¿no es cierto?, para esas celebraciones. En las celebraciones del Inti Raymi, ¿no es cierto?, se pone en práctica fundamentalmente en términos ya rituales religiosos la reciprocidad, es decir, el principio de dar para recibir. Entonces todos damos, pero en términos económicos, ¿no es cierto?, eso quiere decir que hay una redistribución. Y eso ayuda también, y eso, digamos, ha posibilitado, yo diría, que haya una armonía también social y económica. Ahora, digamos, no solamente en el Inti Raymi se da la reciprocidad, sino en la vida cotidiana. Todas las familias, ¿no es cierto?, comparten, dan, y de esa manera el excedente acumulado en el año se quema ritualmente. Y eso posibilita que haya, diríamos, una mayor equidad, una mayor igualdad, ¿no? Las relaciones de reciprocidad en realidad son las que generan la vida comunitaria. Para mí eso es el principio fundamental, ¿no es cierto?, de la cultura quichua. Pero lo estamos convirtiendo en un espectáculo. De lo principal nos estamos olvidando, ¿no? Entonces creo que espacios como estos, las autoridades, etcétera, también deberían ser muy sensibles para ver realmente cómo se logra apoyar, ¿no es cierto?, a su fortalecimiento, a la cuestión de la identidad, etcétera, pero desde estos enfoques. Juan Carlos, por favor, nos gustaría conocer un poco, tú eres un gestor cultural, un joven quichua otavalo que ha vivido todo este tema de las fiestas. Cuéntanos ahora, por ejemplo, los jóvenes, ¿cómo es todo este proceso de preparación para la fiesta del Inti Raymi? ¿Qué hacen? ¿Cómo se distribuyen las tareas? ¿Las familias qué es lo que hacen? Yo creo que aparte de la danza, aparte de la música, hay toda una reproducción de un sistema de valores que todavía que está presente en nuestra comunidad y que justamente son en estas épocas, en esta celebración del Inti Raymi, donde parece que aflora con más fuerza. En esos valores son donde nosotros deberíamos cimentar nuestro presente y nuestro futuro, ¿sí? Para mí eso es lo más importante de estas celebraciones, ¿no? O sea, cómo nosotros, tanto los jóvenes, por ejemplo, 2 meses antes, prácticamente empiezan a reunirse entre amigos, hacen sus grupos, empiezan a repasar sus canciones, sacan nuevas canciones, ¿no es cierto? Ahora mujeres y hombres casi en la misma condición de participación, porque antes parece que había más hombres participando, pero ahora lo vemos por igual, ¿no es cierto? Yo pienso de que es una de las pocas fiestas, celebraciones que nos queda a nosotros que se hacen de manera espontánea. Es decir, no es un evento. Cuando a mí me preguntan, ¿y qué está haciendo el Ministerio? ¿Qué eventos hace el Ministerio de Cultura por el Inti Raymi? Yo siempre respondo, nosotros no organizamos ningún evento, nosotros lo que estamos haciendo es acompañar, ¿no es cierto?, a lo que las comunidades ya están haciendo, lo han hecho por años, por décadas, por siglos, ¿no? Y es ahí donde nosotros, de alguna manera, con la conciencia que tenemos de aportar a fortalecer las identidades y los procesos interculturales, tenemos que responder también, creo que responsablemente, a estas situaciones. Don Manuel, ¿por qué es importante esta toma simbólica de la ciudad? Veíamos de que ya era necesario ya dejar ese esquema que habíamos adoptado. ¿Por qué? Porque resulta que algunas familias indígenas que vivían aquí en la ciudad no abrían las puertas. Que abran unas 4 o 5 casas era bastante importante, era un avance. Pero tuvimos que suplir con ubicando una tarima en la Plaza de Ponchis, que ha sido cuestionada muy frontalmente por muchas personas, incluso por conocidos y amigos. Razón no les falta, pero fue ese el móvil para tomarle esa forma. El Inti Raymi ha venido ganando espacios dentro del sector urbano, es cierto, y lo que acaba de decir Juan Carlos, ¿no? Ahora vemos masivamente cómo los niños se integran a esta conmemoración del Inti Raymi. El astro rey, con su esplendor, con su energía, hacedor de vida, fecunda la tierra, y el hombre andino siempre hemos
los ciclos festivos nos hemos regido bajo el calendario agrícola de esta tierra. De alguna manera somos hijos del maíz. En estos días, en nuestras casas, en las casas de nuestros padres, vemos la reserva de maíz, ¿no es cierto?, colgado en guayungas, como los llamamos acá. El hervor de la chicha, la preparación del mote, y obviamente en este momento, estos días, nuestros taitas están en un proceso de ayuno, ¿no? Y en esa medida yo creo que el runa, el ser humano, entra en una comunión con la madre naturaleza y empieza un proceso de meditación y de catarsis, ¿no? Entonces, unos acuden al baño ritual con la finalidad de pedir y de revestirse de energías. Otros podemos tener ciertas dolencias y pedir transmutar esa situación, ¿no es cierto? Otros que les vaya bien en los negocios, en el cultivo de la tierra, etcétera, etcétera. Y ahí surge, el baño ritual no es así al azar nomás porque llegó a las 10 o 11 de la noche a entrarnos a la cascada y nada más. Nuestros taitas evocan rogativas, tienen canciones, miran hacia arriba, hacia la luna y exclaman muchas cosas. Ese tipo de cosas conexas al baile mismo, a la danza, tenemos que irlos recuperando. Digo de que, por ejemplo, los sitios sagrados, ¿no? En este momento van los mayores a hacer ciertos arreglos en esas vertientes. Toda esa situación tenemos que irlo socializando, tenemos que irlo entendiendo. Y aquí entra un personaje muy importante como es el Ayahuasca. Literalmente, ¿qué nos han dicho el mundo occidental? Ayahuasca significa cabeza de diablo. Y al pobre personaje le hemos endemoniado gratuitamente. Cuando en realidad el Ayahuasca es el líder revestido de mucha energía que tiene poderes sobrenaturales. ¿Quién no hemos visto un Ayahuasca que es el primero en ingresar a danzar y el último en salir? Él nunca está quieto, ¿no? Él siempre está mirando al norte, al sur, arriba, abajo, siempre llevando en la mano derecha un hacer y en la mano izquierda un gato disecado. Tiene su significado, obviamente, pero a veces nos quedamos solo en la superficialidad, a veces no indagamos un poquito más. Todo lo que sucede en el mundo andino, todos sus personajes, toda su forma de expresión cuando ridiculizan, incluso con la vestimenta que llevan, a algunas instituciones que han servido de dominación al pueblo indígena, se los recrea justamente en el Inti Raymi. Bueno, agradecemos a todos por esta primera parte, esta primera ronda de preguntas. Hemos sacado algunas ideas muy importantes acerca de lo que hemos visto, ¿no? En la fiesta del Inti Raymi, por ejemplo, todos los antes de esto la conocíamos como la fiesta de San Juan, pero desde los años 90 más bien se hizo todo un proceso de recuperación de nombres propios y se le empezó a llamar con su nombre, ¿no? El Inti Raymi. Es una fiesta de reciprocidad y redistribución y es un elemento cultural que debe ser entendido como tal, no ser entendido como un espectáculo, ¿no? Esta fiesta además promueve el fortalecimiento identitario y ha permitido, sobre todo en estos últimos años, la participación de un grupo mucho más amplio, una comunidad mestiza, indígena, afro, que participa colectivamente dentro de la ciudad, incluso con el trabajo que se hace con niños desde las escuelas y quienes van entendiendo el significado real de la fiesta del Inti Raymi. En este momento vamos a ver una selección de escenas del especial de Inti Raymi 2008 que realizó Bajo un mismo sol y vamos a ver los diferentes momentos que constituyen la fiesta y luego vamos a opinar acerca de lo que vamos a ver. Les invito a que veamos. Arma y Tuta, la noche del baño ritual. Es la noche del 22 de junio,
que astrológicamente es el tiempo del solsticio. Esa noche no nos disfrazamos, iniciamos a bailar de casa en casa hasta las 10 de la noche y luego nos dirigimos a nuestros lugares sagrados comunitarios íntimos de baño ritual como cascadas, vertientes, lagunas y uniones de ríos en donde mora el Aya. El Aya es la fuerza espiritual de la Pachamama, que según nuestros mayores adquiere la personalidad de toros, yumbos, mujeres guerreras y otros. Muchos llevamos manojos de ortiga para hacer más efectivo su baño al frotarnos los cuerpos y enjuagarnos con el agua del lugar. En los momentos del baño se puede realizar plegarias personales pidiendo al agua apoyo y valor para la vida. El baño ritual constituye un acto de purificación y energetización para nuestras comunidades. Purificación porque se deja toda la carga de problemas del año para que las aguas se lleven los problemas. Y energetización porque luego de la purificación la Madre Agua nos dota de nuevas energías y condiciones para iniciar un nuevo ciclo de vida. Es una comunión íntima del runa con el agua, en donde el runa cría al agua y el agua cría al runa, dando como resultado una mutua crianza religiosa de vida y de diálogo. Uno de los ingredientes importantes es el castillo, que contiene pan rosca, plátanos, naranjas, botellas de licores, vinos, piñas, dinero, mazorcas de maíz con sus hijuelos y antiguamente caballitos de pan y muñecas de pan. En este sentido, el castillo es una ofrenda y tiene un sentido muy espiritual. También su parte femenina y masculina. Entonces, de alguna forma, esa manera de mezclar las frutas amarillas, rojas, pan, plátano, entonces eso es lo que representa la dualidad, lo femenino y lo masculino. Hay que tomar en cuenta cuán privilegiado es la familia que pone este castillo con su ofrenda y llegan los bailadores y tienen que bailar justo precisamente bajo este castillo. Es decir, están bailando para los dioses, para los ancestros, para la naturaleza. Miren, o sea, cuán sagrado es este ingrediente llamado el castillo. La divinidad está en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, si está dentro de la casa, indica que la casa es el útero de la Pachamama, en donde vivimos nosotros. Por eso que colocamos en estos sitios. Por esta razón, por haber dado ese privilegio de bailar bajo su castillo, bajo su altar, por eso les brindaban lo mejor que tenía esa familia. Los abuelos cuentan que antiguamente el castillo consistía en colgar los mejores productos de la chacra que Pachamama, nuestra Madre Universal, nos había proporcionado a lo largo del año. Esta es una costumbre que se realiza solo en el Inti Raymi, en las casas donde las familias reciben a los bailarines con comida y bebida. El comer es un medio eficaz de comunicación entre humanos, porque de por sí se tiende a comer con y no a solas. Por eso, comer con otros, beber juntos, es expresión de unidad de origen y de solidaridad en la condición humana. Para quienes el comer expresa una comunicación con la tierra de la que provienen el alimento y la bebida. La comida comunitaria siempre ha sido el factor importante de nuestras comunidades, en donde nosotros, como runas, nos interconectamos a través de la comida. La comida es el nexo de comunicación y relación entre los seres humanos. En este caso del Inti Raymi, sobrepasa la dimensión humana y también es el nexo de conexión con las divinidades, con los ancestros y también con la naturaleza. Esto de mezclar los productos es una convivencia de los productos y también convivencia con la
con las familias. Es una costumbre muy antigua, donde cada persona lleva algún alimento preparado y entre todos hacen una mesa común donde se puede compartir entre todos. Es una interacción alimenticia y de conversación. Cuentan nuestros mayores que los antiguos danzantes bailaban días enteros de casa en casa, de comunidad en comunidad, que nunca se cansaban, luego de haberse bañado y dormir en estos días de celebración junto a las cascadas, vertientes, lagos y lugares ceremoniales. Las mujeres y los niños generalmente acompañan al grupo durante las primeras horas de la noche en la propia comunidad, y los más resistentes, hombres adultos y jóvenes, continúan fuera de la comunidad durante 4 días con sus noches. Los niños son objeto de especiales atenciones por los adultos dentro del grupo, porque se les está permitiendo aprender y participar en un acto social y espiritual muy importante. Para el mundo indígena, el baile del Inti Raymi, me refiero, es esa conexión íntima del Runa con la Madre Tierra. Pataco, mesa, cachi, sal, guisha, cuchara, alcu, perro, iyak, cero, inti, sol, antanga, avión. Mishkishimi, una manera fácil y práctica de aprender el quichua, números, colores, verbos, adjetivos y mucho más, desde el nivel inicial hasta el más avanzado. Mishkishimi. Nos preocupamos por rescatar y mantener nuestro idioma ancestral. Cantando bajo un mismo sol, música y danza de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Producción musical con diversidad cultural, talento, innovación y calidad. Escuela Rapiva, puño arriba desde el 2003, no. Para músico nadie te enseñó. Ritmo y vitalidad de nuestra música tradicional. Embajada me kushkani nika Casemirta randianispa. Chaypi mi Casemirta ka colombiano ka manjarispa rikun. Ñuka llaqtapi kasnata rashkaymani Colombiapi. Nacha ringimanni.
la gente otavaleña dedicaron a viajar más y más y más. Ya en año 90 ya Otavalo ya mayor parte estábamos casi en todo el mundo. Nos arriesgamos todos mismos y salimos como pudimos. Nosotros viajamos todos los años. Empezamos, digamos, a partir de mayo, junio y regresamos en diciembre. Esa era la típica temporada de viajar. Acabamos de ver escenas del especial Inti Raymi 2008 realizado por Bajo un Mismo Sol y estamos en el desarrollo del panel Inti Raymi 2015. Señor Luis Maldonado, después de haber visto estas imágenes del Inti Raymi de hace 7 años, ¿cómo se ha logrado mantener esta fiesta en el tiempo? ¿Cómo ha logrado permanecer hasta la actualidad esta fiesta? Bueno, yo creo que una explicación importante es que somos culturas de resistencia, ¿no? Esto es que las relaciones de dominación en el marco del Estado ecuatoriano todavía es vigente, ¿no? Y la sociedad también ecuatoriana todavía no ha logrado desarrollarse como sociedades interculturales. Y entonces, como sociedades de resistencia, pues digamos, una estrategia para encarar ese tipo de dificultades es la reafirmación cultural. Pero por otra parte, yo creo que también tiene que ver con la tradición milenaria, ¿no? Muy fuerte que han tenido nuestros pueblos, que en realidad, diríamos, si tomamos en cuenta el tiempo, ¿no es cierto?, de la dominación con respecto al proceso de desarrollo cultural de nuestros pueblos, en realidad los 500 años es apenas un espacio corto, ¿no? Es un paréntesis, diríamos, porque si decimos que nuestros pueblos se han desarrollado en 10.000 años de existencia, el colonialismo apenas tiene 500 años, entonces eso también es otro elemento importante. Todos estos elementos no solamente son, digamos, religiosos o culturalmente abstractos, sino que son producto de procesos concretos que vivimos como sociedad y tiene que ver también con la lucha política. Y por eso es que, por ejemplo, no fue gratuito que lo que llamábamos el San Juan, ¿no es cierto?, desde los años 80 en adelante se comienza a plantear el Inti Raymi. Pero, digamos, ahora, por ejemplo, lo que me preocupa es que hemos logrado un posicionamiento importante de la fiesta, pero lo estamos entendiendo como la fiesta moderna, es decir, la fiesta que es más un espectáculo que una reafirmación de carácter identitario, ¿no? Y en esa medida me parece que, o sea, las personas, ¿no es cierto?, que están asumiendo responsabilidades de liderazgo, ¿no es cierto?, de autoridad, los medios de comunicación, las mismas escuelas, etcétera, deben en realidad debatir estos temas de tal manera de saber por dónde queremos llevar, ¿no es cierto?, este proceso de revitalización, de fortalecimiento de la identidad cultural. Aquí, Otavalo, para decir un caso, no era el centro espiritual importante, o sea, eran otros lugares como San Juan, digamos, ¿no? Pero por las condiciones políticas, ¿no es cierto?, que hemos vivido, se ha hecho una toma de Otavalo. Y ahora eso puede convertirse en un elemento importante, precisamente porque tiene relevancia política, porque si no lo tuviera, no tendría sentido, ¿no? Los otavaleños tenemos una gran capacidad de adaptación. Yo diría que nuestra capacidad cultural ha sido adaptarnos, utilizar los elementos de nuestro entorno, que ya no es solamente el campo, es el mundo. Como hemos podido ver, el Inti Raymi ha permanecido en la historia y en la memoria de los pueblos y nacionalidades originarios de esta tierra, porque somos culturas en resistencia, ¿no? Han habido cambios que han sido generados
y dados por contextos sociales y políticos, ¿no? Esta transformación incluso ha sido dada por esta capacidad de adaptación que tenemos como parte del mundo, porque vivimos en el mundo y debemos irnos adaptando para ir sobreviviendo. Bueno, se nos acabó el tiempo de esta primera parte del panel. Agradecemos a los panelistas que nos están acompañando en este diálogo y a ustedes, amigos televidentes. Les invitamos a acompañarnos en la segunda parte del panel para seguir reflexionando y proponiendo cómo fortalecer nuestras festividades. Esto es Panel Inti Raymi 2015. Hasta pronto.